lugar, buenas tardes a todas las personas presentes en esta jornada sobre democracia económica, participación del sindicato en la gestión de la empresa. Una vez terminadas las ponencias tan interesantes de la jornada de la mañana, que han puesto marco europeo y marco legislativo en nuestro país por parte de Sara Lafuente y Roberto Uriarte, ahora nos aproximamos a la realidad de nuestra participación, propuestas de acción sindical y negociación colectiva, de la mano de la secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo, Maricruz Vicente. Bienvenida. Gracias. Antes de cederte la palabra, hacemos una pequeña reseña de tu currículum en las comisiones obreras. Maricruz empieza en 1979 a trabajar en una empresa del metal y forma parte del comité de empresa en la candidatura de comisiones en las elecciones sindicales de 1980. De 1980 a 1982 se dedica a la actividad sindical a tiempo completo y en 1983 deja su empresa para dirigir el Sindicato del Metal de Álava y formar parte de la ejecutiva de la Unión Provincial de Comisiones de Álava. En 1987 es elegida secretaria de Acción Sindical de la Federación del Metal de Euskadi y en 1991, en el 5º Congreso de Comisiones Euskadi, pasa a formar parte de su comisión ejecutiva, asumiendo la responsabilidad de dirigir el sindicato en Álava, cargo que ocupa hasta el 2013. En el 10º Congreso de Comisiones Obreras de Euskadi es elegida secretaria de Acción Sindical, Institucional y coordinadora del área pública de comisiones y pasa a ser miembro del Consejo Económico y Social de Euskadi y del Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, participando en las juntas directivas de las entidades de previsión social complementaria, Geroa Echarri, y de la Asamblea de Elkarkidetza, así como de los consejos de dirección del Servicio Público de Empleo, Lanbide, y del Consejo Vasco de Formación Profesional. Tras el 11º Congreso, pasa a dirigir las Secretarías de Acción Sindical, Empleo y Cualificación Profesional. En junio de 2018, abandona sus responsabilidades en Euskadi para pasar a formar parte de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, donde es elegida secretaria de Acción Sindical. Y es en este 12º Congreso Confederal, celebrado en 2021, donde es elegida para la Comisión Ejecutiva Confederal responsable de la Secretaría de Acción Sindical y Empleo. Maricruz, cuando quieras. Gracias, Silvia, por ese extenso currículum que, bueno, denota en parte que vamos teniendo una edad también. Pero, bueno, la verdad es que ha sido una trayectoria siempre interesante, ¿no? Bueno, buenas tardes, que creo que no lo he dicho. Pues encantada de poder compartir con vosotros, con vosotras esta jornada, que yo creo que es sobre uno de los temas que, como luego diré, no está ahora mismo en el candelero, digamos, del debate sindical, pero que no por eso es un tema al que le tenemos que dedicar tiempo y al que le tenemos que prestar mucha atención si queremos realmente hablar de la democracia en las empresas, una asignatura pendiente yo creo que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de todas y de todos los que estamos aquí. Sé que a lo largo de la mañana habréis profundizado mucho un poco en las experiencias, porque está Sara, que la veo ahí, es un saludo, un poco la comparativa con la situación europea, aprovechando que estaba ella aquí, y que con Roberto pues habréis profundizado también un poco en la situación de lo que supone la empresa participada o la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa. Bueno, a mí me toca ahora pues abordar un poco el tema de la participación en la empresa desde el punto de vista pues más estrictamente sindical. Yo lo primero que quiero decir es que mi objetivo hoy aquí no es fijar las pautas para definir una forma concreta de participación de las personas trabajadoras en la empresa. Yo creo que tampoco es el objetivo de esta jornada, porque creo que más bien el objetivo es un poco más simple, ¿no? Y que se trata de que reflexionemos sobre la conveniencia o no de apostar por una participación integral de las trabajadoras y trabajadores en la empresa. Y para ello yo creo que debemos de valorar, en primer lugar, si esta participación favorece o no a la continuidad sostenible de la actividad empresarial
y con ello a la estabilidad en el empleo. Ver además si contribuye a distribuir de forma más justa la riqueza generada, si hace que la empresa sea más democrática o si permite establecer modelos diferentes para resolver el conflicto capital-trabajo, entre otras cuestiones. En el sindicato, como decía, es cierto que no tenemos abierto nítidamente un debate acerca de la participación de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de la empresa, pero eso no significa que no sea un tema sobre el que no tengamos posición. Solo a modo de recordatorio y como constatación de la apuesta del sindicato por la participación en la empresa, voy a recurrir a dos textos que lo mencionan, al margen de las veces que hemos reiterado esta cuestión en las ponencias congresuales, ¿no? Pero recordemos que el Consejo Confederal del 28 de febrero de 2014 se alcanzó un acuerdo que decía en uno de los apartados, literalmente, que no podemos renunciar a conocer e intervenir en las decisiones estratégicas de las que dependen a veces el futuro de las empresas. La calidad y la cantidad del empleo, las condiciones de trabajo de las personas que representamos. Debemos de apostar por un nuevo modelo de participación que garantice esto. Referencias tenemos a nivel europeo suficientes para dar pasos aquí en España, en nuestro país. Sabemos que las reticencias empresariales a los incrementos de los niveles y espacios de participación, pero convencidos de que es el momento, decíamos, en el 2014, y creemos que un acuerdo general sería el cauce idóneo para establecerlo como paso previo a su regulación legal. También, si recordáis, en los documentos que se hicieron en torno a repensar el sindicato en mayo de 2016, decíamos también, entre otras cosas, que la participación de los trabajadores en las empresas es una opción irrenunciable, orientada a consolidar los derechos de información y consulta en las empresas e instituciones y ampliarlos a los de la participación en las decisiones estratégicas de las mismas, con el fin de mejorar su sostenibilidad y gestión democrática. Y añadíamos que cada vez más parece necesario vincular los elementos de participación a los de responsabilidad social. Esto decíamos en el 2014, esto decíamos en el 2016, por lo tanto el sindicato sí tiene tomada una posición con respecto a la participación en el ámbito de las empresas. Luego habrá que determinar cómo y de qué manera, pero yo creo que esto realmente pone de manifiesto que la posición del sindicato sobre esta materia es clara. Por lo tanto, creo que es necesario fomentar el discurso de la participación desde la perspectiva sindical. Tenemos que construir un discurso diferente, que tenga como resultado un modelo de participación distinto al que en ocasiones plantean las organizaciones empresariales e incluso algunas empresas de manera aislada. Es decir, el discurso sindical de la participación debe de tener como objetivo conseguir que la empresa tenga un papel social y que, por tanto, su objetivo principal no sea el de buscar la máxima rentabilidad y beneficios a corto plazo, sino de garantizar su viabilidad a largo plazo con el mantenimiento y la creación de un empleo estable, seguro y con derechos. Eso no quiere decir que la empresa no tenga que ganar dinero, sino que se trata de alcanzar el reequilibrio en el poder, en la toma de decisiones y, en consecuencia, una vinculación con el proyecto empresarial que se concrete en empleo estable y empleo con derechos. Tenemos el convencimiento de que con la participación de las personas trabajadoras en la empresa se impulsará una mayor reinversión productiva de los beneficios. De ahí nuestra apuesta. Pero también debemos de profundizar en qué entendemos por participación de los trabajadores y de las trabajadoras en las empresas. El concepto de participación es un concepto con varios significados. Supongo, igual habéis tratado esta mañana también de estas cuestiones y si me reitero, pues bueno, lo siento.
no he podido estar y me hubiera gustado, pero creo que tampoco viene mal reincidir en algunas cuestiones, ¿no? Por tanto, como decía, es un concepto con varios significados. Hay quien lo entiende como un medio para conseguir una mayor implicación de los trabajadores y trabajadoras con el objetivo único de obtener mayores beneficios. Eso os podéis imaginar que no somos nosotras, no somos nosotros. Y también quien entiende que es un sistema de democratización de la empresa y una manera de reparto de la riqueza generada de una manera más justa. Aunque durante los últimos tiempos se han producido algunos avances en distintas formas participativas, no se puede negar que existen resistencias para su implantación, tanto desde el mundo empresarial, pero también tenemos que reconocer que eso también se produce desde el campo sindical. Los empresarios y directivos que se oponen lo hacen porque creen que la participación es una pérdida de poder de decisión y de control. Las resistencias desde el ámbito sindical obedecen más a la creencia de que es una forma de subordinar el papel de los sindicatos para debilitar su papel reivindicativo en el ámbito de las empresas. Pero debemos de entender que ser reivindicativos no está reñido con fomentar la cooperación. Avanzar hacia un modelo de relaciones laborales más participativo y más colaborativo no significa negar la existencia del conflicto, porque esta es consustancial al propio contrato de trabajo. Pero apostar por un modelo más participativo supone también establecer otras fórmulas de canalización del conflicto que debe de afectar, por ejemplo, a fortalecer el modelo de resolución de los conflictos de vía autónoma y por la vía extrajudicial. Por lo tanto, también en este modelo más participativo podemos ahondar en esas otras formas en las que realmente creo que tenemos que creer fehacientemente que son los mecanismos autónomos de conflictos de los que nos hemos voluntariamente dotado los agentes sociales y que todavía yo creo que en algunos lugares sigue viéndose como una cosa no nuestra. Y yo creo que ahí tenemos que hacer un trabajo también importante de que estas formas de las que nos hemos dotado son importantes para la solución de los conflictos desde otra manera y sin tener que llegar siempre a una solución extrajudicial. Y apostar por un modelo más participativo supone también establecer, como decía, bueno, esto ya lo he dicho, sin olvidar que para nosotras y nosotros cualquier modelo de relaciones laborales debe de tener como objetivo reforzar el sindicato como interlocutor incuestionable. Por lo tanto, los sindicatos representativos deben de formar parte de los procesos negociadores de la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en el ámbito de la empresa. Hay que tender a que no sean las empresas quienes proponen y negocien directamente con sus trabajadores y trabajadoras estas cuestiones. Nosotros no podemos renunciar, como sindicato representativo, como el sindicato mayoritario de este país, a negociar estas cuestiones y a ser, como decía, un interlocutor incuestionable. Se trata de que la participación no sea una decisión que dependa única y exclusivamente de las empresas, sino que sea una iniciativa porque hay una visión compartida de las ventajas que aporta un modelo de participación. Y eso solo es posible desde el acuerdo entre los sindicatos y la parte empresarial. Y para ello es necesario que se produzca un cambio cultural importante y avanzar en definir qué se entiende por participación desde una visión amplia y no cerrada. Para el sindicato, para Comisiones Obreras, la participación se puede dar de distintas maneras, pero cuando se habla de participación se está haciendo referencia a un conjunto de prácticas que se concretan todas ellas en una mayor implicación de la clase trabajadora, de las personas trabajadoras en las empresas. La participación es un concepto amplio que incluye la gestión, el establecimiento de fórmulas de retribución por resultados o incluso la toma de una parte del capital de la empresa. La incorporación a una determinada empresa de modelos de gestión abierta u horizontal
pueden generar, sin duda, como deriva, la participación en su capital de las personas trabajadoras, pero igualmente a la inversa, la participación en la propiedad es normalmente el presupuesto de una gestión compartida. Si no hay una gestión compartida, es muy difícil que se produzca una participación en el ámbito financiero de las empresas. La participación en la gestión tiene múltiples acepciones. Desde la participación en la información y consulta se podría resolver con una aplicación transparente y veraz del artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores, a los que tan reticentes son los empresarios de nuestro país, hasta la participación en la decisión de los objetivos estratégicos o en las decisiones del puesto de trabajo. La participación en los beneficios no es otra cosa que el derecho de los trabajadores y trabajadoras a recibir, además del salario fijo, que me parece una cuestión muy importante a tener en cuenta, el salario fijo correspondiente, un salario variable sujeto a los beneficios obtenidos por la empresa. Y también, la tercera pata, la participación en la propiedad consistente en la adquisición de acciones de forma directa o a través de sociedades intermedias que se crean al efecto. La participación financiera tendrá un impacto positivo desde nuestro punto de vista si se inscribe en un sistema global de participación de los y las trabajadoras a todos los niveles. La participación financiera solo contribuirá a que estos se identifiquen más con la empresa si está relacionada con otras prácticas de gestión, de decisión y de control. Por lo tanto, lo que te va a dar una identificación real de participación en la empresa está más ligado, desde nuestro punto de vista, a estas prácticas en la gestión, en el control, en la decisión, en la información, en la transparencia. Es decir, si se reconocen nuevos espacios de democracia dentro de la empresa, la participación en beneficios siempre debería aportar ingresos adicionales y en ningún caso constituir una alternativa al salario. Yo creo que esos son conceptos que desde el punto de vista del sindical lo tenemos que tener muy claro. Y tampoco esta participación debe de profundizar en las desigualdades salariales y la participación financiera debe de ser siempre con carácter voluntario. Todas las modalidades de participación financiera han de basarse en la transparencia y deben ponerse en marcha mediante negociaciones entre los agentes sociales que decía antes, siendo el acuerdo colectivo el marco de su regulación. En este marco se establecerá si es en los resultados, en el capital o de qué otro modo. Será en el ámbito de los procesos de negociación, en el ámbito de las empresas, donde determinemos de qué manera y de qué modo queremos participar o creemos que debe de ser el modelo participativo en esa empresa. Pero para que la participación sea una realidad, creo que deben de darse simultáneamente varias circunstancias. Primero, que los trabajadores quieran. Segundo, que los empresarios vean la necesidad y estén dispuestos. Y en tercero, que el marco legal e institucional y la actitud de los empresarios y también de los sindicatos animen a estos procesos. ¿Cuáles son los beneficios de la participación? Bueno, se pueden nombrar muchos, yo voy a nombrar rápidamente solo algunos. Los beneficios los podemos determinar también en tres bloques: los beneficios para la empresa, los beneficios para las personas trabajadoras y también para las propias administraciones públicas. Los beneficios para la empresa. En un modelo participativo posibilita una estrategia de innovación y, por lo tanto, un incremento de la propia competitividad. Tener una visión de negocio a largo plazo y también puede contribuir de una manera decisiva a la retención del talento, una cuestión que en estos momentos está muy valorada, ¿no? También tiene importantes beneficios para las personas trabajadoras. Un futuro más asegurado, un proyecto compartido, un desarrollo profesional, empleo de más calidad, beneficios para el entorno y la sostenibilidad del territorio. Es una herramienta contra la deslocalización empresarial, consigue una mayor cohesión social
y, desde luego, debe ser una herramienta que contribuya a generar más y mejor empleo. Pero también para las propias administraciones, porque efectivamente tener mejores salarios, mayor estabilidad en el empleo y tener unas condiciones laborales mejores garantiza también mejores ingresos públicos. Pero también la participación en el ámbito de la empresa tiene algunos obstáculos. La implantación de las prácticas participativas es un proceso complejo. Nadie dice que sea fácil, porque quizá si sería fácil estaríamos hoy hablando de otras cosas y no de ver la posibilidad o la necesidad de implantar un modelo de estas características. Hay además algunos elementos que obstaculizan la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa. Uno de ellos, y muy claro, es el tema de la precariedad, de la temporalidad en el empleo, que efectivamente, aunque se haya avanzado de una manera importante después de la reforma laboral de 2021 en la estabilidad en el empleo, no por eso podemos dejar de pensar que tenemos un empleo estable al 100%, sino que todavía tenemos unas tasas de temporalidad muy altas y seguimos teniendo capas de trabajadores y trabajadoras que trabajan en el ámbito de la precariedad directamente. Por lo tanto, tenemos problemas que resolver y la precariedad en el empleo es uno de los obstáculos para el tema de la participación, porque bueno, creo que produce una gran fragmentación de las relaciones laborales. También un obstáculo es el tamaño de las empresas que tenemos en nuestro país, que son mayoritariamente, muy mayoritariamente, micro y pequeñas empresas. También la falta de negociación y de acuerdos, o sea, el tener bloqueada en estos momentos la negociación colectiva, pues no es un buen síntoma para hablar de participación en el ámbito de la empresa. Nosotros en estos momentos tenemos pendientes de negociar del año pasado y de algún año más atrás en torno a 1.200 convenios colectivos de carácter sectorial. Por lo tanto, ahí se denota que no hay una voluntad importante de negociación y de acuerdo, y eso, desde luego, no contribuye a poder valorar o a poder apreciar la necesidad de un modelo más participativo por parte de los trabajadores y de las trabajadoras. También, como obstáculo, nos encontramos con la resistencia de los directivos y de los cuadros intermedios, los primeros a ceder parte de su poder discrecional y los segundos porque perciben que la participación de los trabajadores como una pérdida de sus funciones. Y también, creo que tenemos que decirlo, la resistencia de los propios trabajadores y trabajadoras y de las organizaciones sindicales, en muchos casos, que nos queda todavía un recorrido importante, yo creo, por hacer en esta materia. Por lo tanto, tenemos tareas pendientes como sindicato, tenemos tareas pendientes como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en nuestro país y, por lo tanto, creo que tenemos también que ponernos algunas tareas y que ponernos algunos deberes que debemos de ir incorporando a la acción sindical diaria de nuestra organización. Creo que debemos de trabajar más la cultura del cambio, la formación, y no solo los sindicatos, también las organizaciones empresariales y, en consecuencia, también los empresarios. Por lo tanto, hay que trabajar, como decía, la cultura del cambio. La formación de los directivos para el trabajo y la toma de decisiones en equipo, la formación para las trabajadoras y trabajadores para fomentar el discurso de la participación, campañas de sensibilización a cargo de las administraciones públicas, regulación legal de la participación y políticas fiscales que impulsen la participación financiera, si así se acordara, y recuperar los espacios de negociación y la cultura del acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales. Yo creo que actos como el de hoy, jornadas como esta, sin ninguna duda, contribuyen a esa necesaria sensibilización que necesitamos para abordar estas cuestiones. En conclusión, y voy terminando, quiero decir que cuando se habla de un modelo de empresa participada y más democrática, estamos hablando de un nuevo modelo de empresa y de relaciones laborales y de un concepto abierto y en proceso de gestación, ya que no hay una definición única, como decía, que permita identificar con precisión las señas de identidad
de estos modelos emergentes. Emergentes en nuestro país, porque yo creo que hoy igual habéis tenido ocasión de contrastar, como decía, otros modelos y bueno, tienen una trayectoria, pero no de manera muy generalizada, pero bueno, una trayectoria mucho más adelantada que nosotros, ¿no? Yo creo que no parece aventurado afirmar, sin embargo, que su denominador común reside en la búsqueda de empresas más inclusivas y con un mayor grado de participación por diferentes cauces y en distintos niveles o grados de las personas trabajadoras en ellas. Una transición que seguramente requiere en paralelo la generación de un contexto de relaciones laborales de carácter más cooperativo. Se trata de un cambio de orientación que refleja en sí mismo una ausencia progresiva de principios propios, de modelos y prácticas más cooperativas en el ámbito de la resolución de los conflictos laborales y, por extensión, de las relaciones colectivas en general. Conviene precisar que este tipo de participación no es el que recogen nuestras leyes laborales como un derecho básico e individual de las personas trabajadoras. Por tanto, la gestión de la empresa ha permanecido siempre fuera del ámbito de competencias de los órganos unitarios de representación. Todos sabemos y es conocido que efectivamente la organización del trabajo depende de manera exclusiva de la empresa y son pocos ámbitos donde hemos conseguido avanzar, que empezando por ahí, por la propia organización del trabajo, la representación colectiva de los trabajadores y de las trabajadoras tengan participación a la hora de diseñar ese modelo organizativo. Por lo tanto, se trata también de un modelo conceptualmente distinto de la cogestión o de la participación interna en el que los trabajadores y trabajadoras se integran a través de sus representantes en las estructuras gestoras de las empresas, bien en órganos ejecutivos, como en los consejos de administración, que luego vamos a tener ocasión de conocer la experiencia de quienes están participando en estos órganos ejecutivos, que son los consejos de administración, y también se puede hacer a través de los consejos de vigilancia. Las experiencias de cogestión y los modelos normativos que las amparan en los diferentes países europeos en donde está implantada representan notables diferencias entre sí, pero todos comparten un cierto denominador común: integrar en la empresa a las personas trabajadoras para que participen activamente en el proceso de toma de decisiones a través de esquemas de codecisión o de gestión compartida. Por tanto, creo que el sindicalismo, de nuestro sindicato, en ningún caso puede ser ajeno al debate sobre la conveniencia de progresar hacia empresas más participadas y, en general, más sostenibles, sin negar la contraposición de intereses subyacentes al contrato de trabajo y sin renunciar al propio tiempo a la identificación y gestión de otros intereses comunes que, garantizando la viabilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo, permitan avanzar en esquemas de mayor participación para la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y un reparto más justo de la riqueza y también empresas con un mayor nivel de democracia. Muchas gracias. Gracias, Maricruz. La verdad que has hecho un repaso tremendo de primero, la posición del sindicato, ¿no?, en la participación de las empresas, el valor de los mecanismos de resolución de conflictos, la importancia de reforzar el sindicato desde la participación en el ámbito de la empresa, los diferentes modos o maneras de participación que se tienen ya, el artículo 64, la participación de los objetivos, la participación en los objetivos de la empresa, la participación en los beneficios, la participación financiera, que son cosas que deberíamos de ir entrando ahí. Y también has comentado los beneficios tanto para las empresas como para las administraciones de llevarse esto a cabo y también los obstáculos que ya conocemos, que no es nada fácil y que es la resistencia tanto de las empresas como también de las personas trabajadoras, ¿no? Y con una frase me quedo, la de debemos trabajar más la cultura del cambio.
Bueno, si os parece, seguimos ahora, continuamos con la jornada. Dejamos las preguntas para el final y presento a los compañeros que tenemos en la mesa, el resto de compañeros que tenemos en la mesa. En primer lugar, Pedro Suárez, delegado sindical en la sesión de comisiones en la Autoridad Portuaria de Valencia desde el año 1993, presidente del Comité de Empresa de la Autoridad Portuaria de Valencia durante 3 legislaturas, desde el 2011 hasta la actualidad. Fue secretario general de la Sesión Sindical Estatal Interpuertos de Comisiones durante 2 mandatos, 2013-2017, 2017-2021. Actualmente, secretario general del sector del mar estatal de la FSC de Comisiones Obreras durante este mandato, 2021-2025, y vocal del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia durante 3 mandatos, 2014-18, 18-2022 y el que está ahora actualmente, 2022-2026. Gracias, Pedro, por estar aquí. Seguimos con Rafa García, trabajador del sector público ferroviario desde 1983, desempeñando cargos desde la base operativa en Renfe, obrero especializado de vía y obras, hasta el nivel directivo en ADIF, jefe de área en la Subdirección de Prevención. En la actualidad se encuentra desempeñando labores sindicales para comisiones obreras en el sector ferroviario, donde ocupa las responsabilidades de institucional, coordinación jurídica y salud laboral. En el área institucional, entre 2017 y 2020, fue el consejero de comisiones en Renfe Operadora. Hasta junio de 2022 lo fue también en ADIF Alta Velocidad y desde 2020 es consejero de comisiones en ADIF. Gracias, Rafa. Pilar Picasso, es trabajadora administrativa en gestión de usuarios de la empresa Hidraua en la provincia de Alicante, presidenta del comité de su empresa, coordina junto a otro compañero el grupo de trabajo empresarial Veolia Aggar estatal del sector del ciclo integral del agua de la FSC de Comisiones y miembro de la Comisión Paritaria de Formación del Sector Integral del Agua y delegada del Comité del Grupo Europeo Veolia, miembro del Buró. Gracias, Pilar. Bueno, en primer lugar, os hago una pregunta a los tres, una pregunta común y vais contestando por partes. Bueno, ¿nos podéis contar cuál es el modelo de participación social en la gestión de la empresa, en este caso en la Autoridad Portuaria de Valencia, en el ADIF y en Veolia? Entre los 3 modelos que a continuación describimos, ¿en cuál encaja tu empresa? Bien, o es una combinación entre varios de estos modelos. Modelo 1, los trabajadores y las trabajadoras participan en la propiedad de la empresa, por ejemplo, con la adquisición de acciones. Modelo 2, los trabajadores y trabajadoras participan en los resultados de la empresa sin tener por qué ser socios. Modelo 3, los trabajadores y trabajadoras participan en la gestión y en el gobierno de la empresa. Implica la participación en los órganos de gobierno de la empresa, como el Consejo de Administración, la Junta de Accionistas u otro tipo de comisiones de gobierno. Pedro, ¿comienzas tú mismo? Nosotros, básicamente, las autoridades portuarias tendríamos el encaje en el modelo 3, ¿no? Los trabajadores participamos más que la gestión, en este caso, en el gobierno, en el órgano del gobierno, que son los consejos de administración. Para hacernos una idea de lo que supone nuestra participación, los puertos de titularidad estatal se distribuyen alrededor de la costa, incluidas las islas. Más o menos cada provincia tiene una autoridad portuaria. Es un sistema portuario, hay una sede central, dependemos del Ministerio de Transportes, está Puerto del Estado en Madrid, y luego las 28 autoridades portuarias, que aglutinan a 45 puertos, ¿no? Cada autoridad portuaria. Claro, el órgano de gobierno de una autoridad portuaria no solo implica a la propia autoridad portuaria, implica a todo el sector del ámbito portuario. Ahí se establece la ley de puertos, que habrá una proporcionalidad de representación de la parte social. En algunos consejos de administración, puede ser como Cataluña, hay 2 puestos para la parte social. Habitualmente estamos los más representativos, que son comisiones UGT. Y en otras comunidades autónomas, pues solamente hay 1, ¿no? En el caso de donde yo vengo, que es de Valencia, históricamente habíamos 2 y luego se pasó a convertir en un solo puesto, ¿no? Y ese puesto lo ostenta el sindicato, dice la ley de puertos, es más relevante es más representativo en el ámbito sectorial, ¿no?
Entonces, la figura en la que nos encontramos es que tú cuando vas allí a un consejo de administración vas representando a todos los trabajadores y trabajadoras del puerto, no solamente de la autoridad portuaria. La autoridad portuaria es administración pública. Son organismos portuarios, pero la ley de puerto le da una encomienda, es público, tiene ejercicio de potestades públicas, pero por otro lado tiene una gestión privada, con recursos económicos propios. Y ahí es donde interviene la evaluación de las cuentas en el Consejo de Administración, ¿no? O lo que se hace con las concesiones o los procesos de inversión, si hay que hacer un nuevo muelle o no se hace. Esto básicamente es el escenario donde nos movemos, ¿no? Estamos en minoría, en mi caso somos 15 consejeros y consejeras y hay solamente un puesto reservado para la parte social. El voto no, lo comentaban esta mañana y lo han comentado perfectamente, no es decisivo, pero sí que puede llegar a cambiar la situación, ¿no? Tenemos casos concretos de nuestras autoridades portuarias donde hay el balance de fuerzas. Un consejo de administración de una autoridad portuaria se compone, hay una parte de representatividad de la Administración General de Estado, luego otra parte que es la comunidad autónoma donde reside, luego los municipios donde están afectados por donde está el puerto localizado y luego la representación de los empresarios y la representación de la parte social, en este caso de los sindicatos, ¿no? Entonces, no siempre los de la comunidad autónoma con los de la Administración General de Estado, con el del municipio, se llevan bien. Tenemos una situación muy peculiar, ahora mismo se está dando en cada votación en la Autoridad Portuaria de Melilla, donde el voto de la parte social es el que decide una cosa o la otra. O sea que simplemente por estar ya merece la pena. Hablando de esto, y quiero hacer un par de apuntes solo, no solamente estamos representados en el Consejo de Administración, hay otro consejo que se llama de Navegación y Puerto. Este consejo es consultivo, es toda la parte que va de prescripciones técnicas de concesiones y demás, pasa de forma previa de autorizaciones de prestación de servicio por este Consejo de Navegación antes de ir al Consejo de Administración y ahí también estamos representados. Y luego ya en la parte de la autoridad portuaria estamos representados, bueno, tenemos la presidencia de comisiones del Fondo de Pensiones que se constituye con los planes de pensiones de cada autoridad portuaria, que también estamos representados, como es obvio, tenemos la presidencia. Gracias, Pedro. Rafa. Bueno, pues en el caso del administrador de infraestructuras ferroviarias, que por si alguien no lo sabe, es la entidad que gestiona todas las infraestructuras ferroviarias, como su nombre indica, ¿no? Estaciones, vías, instalaciones, es decir, todo lo que conlleva la operación ferroviaria, ¿no? Esto es una cuestión curiosa que me importa decirlo porque ahora que habéis visto en estos días problemas con las cercanías de Madrid por el túnel de Recoletos y demás, la ciudadanía en general carga toda su ira contra Renfe, contra el personal que está allí presente. Bueno, no es que me quiera echar piedras sobre el tejado de la DIF, de donde soy trabajador, pero realmente responsable de lo que suceda en las vías no suele ser el operador en la mayoría de las ocasiones, es el administrador, ¿no? El administrador de infraestructuras ferroviarias, que además, otro dato que en general se desconoce, es el primer inversor público del Estado. Entonces, el volumen de contratación de obra pública es impresionante. El esquema, por no repetir cosas comunes que esta mañana se han hablado y que también ha comentado ahora Pedro, son esquemas parecidos. En el caso nuestro, el Consejo de Administración de ADIF son 11 consejeros, de los cuales 2 sindicales, por tanto, las mayorías están claras. De los 11 consejeros, de los otros 9 consejeros, pues la mitad son del Ministerio de Tutela, es en este caso el de Transportes, y los demás pertenecen a distintas administraciones y un consejero independiente que pues suele pertenecer a empresa privada o alguna institución que no sea de la Administración General del Estado. Por tanto, las capacidades que tenemos, como esta mañana Pepa recordaba, es una capacidad de influencia, que yo personalmente creo que es importantísima y que hay que estar en ella, pero que no pasa de ahí. La realidad es que hacemos una labor de pepito grillo muy importante. También hay ocasiones en que
las cosas terminan haciéndose, como nosotros decimos, unos meses antes o incluso un año antes, luego nunca reconocerán que efectivamente eso fue porque lo dijo el consejero de Comisiones Obreras. Digo el consejero de Comisiones Obreras porque en el consejo que estamos nosotros también está el de la UGT, que es más voluble según quien gobierna, ¿no? Como vosotros ya sabéis y entendéis, y no hace falta ser más explícito. Entonces, la voz crítica por antonomasia somos nosotros, ¿no? Que tenemos que pegarnos una paliza, un maratón de lectura de miles de páginas 2 días antes de que se celebre el Consejo, que es el tiempo con el que te dan la documentación. Y aun con eso no nos quejamos, es decir, tenemos un equipo donde compartimos esto que no me escuche nadie, que no se me grabe, por favor, por aquí del deber de sigilo. Evidentemente, el deber de sigilo es un condicionante muy importante en la participación sindical en los consejos, que, como siempre decimos, debe de estar, y entendemos que debe de estar, como de hecho está también en las relaciones laborales con respecto al comité de empresa, pero una cosa es el deber de sigilo y otra cosa es llegar a la inoperancia, ¿no? Donde bueno, pues nosotros hacemos la reflexión de que todo nuestro posicionamiento sobre el sistema ferroviario y cómo lo llevamos al órgano de gobierno está reflejado en actas, porque además nosotros somos prolijos y minuciosos y como saben que somos muy pesados haciendo lo que creemos que debemos hacer, no nos discuten las actas, que en otras épocas sí que ha sucedido, pero ahora no, ahora estamos en una fase de diplomacia donde, bueno, oye, no estoy de acuerdo contigo, pero lo que diga el consejero de comisiones queda reflejado en acta. Claro, ese acta queda conservada para el sueño de los justos. Lo más que podemos hacer es afirmar oye, yo he sido el que he votado y he dicho esto. Y si alguien quiere verlo, yo le puedo enseñar el acta de manera individual, como hacía la administración hasta el siglo XIX, ¿no? Antes de que se inventara la fotocopiadora. Entonces, bueno, eso podría tener un uso mucho más práctico para la acción sindical del que realmente tiene, pero es importante ya tener toda esa información disponible. Es verdad que cuando llegas al Consejo las decisiones están tomadas previamente, porque el órgano de gobierno interno es el comité de dirección y ahí no estamos, ¿no? Y además al Consejo llega la gran contratación, la que supera los 6 millones, pero hay muchísimos millones en pequeña contratación que no supera esa cuantía. Sobre esa tenemos una información semestral que es tan prolija y tan difícil de tratar. A veces los pequeños detalles son muy importantes, porque claro, cuando te dan un tocho prácticamente esculpido en piedra, a ver cómo trabajas eso sin unas tablas Excel y demás, ¿no? El consejero de comisiones, que es un poco impertinente, a veces dice, oiga, por favor, ¿nos pueden dar la información en tablas tratables? Y entonces refunfuñan mucho y dicen que se lo pensarán y no te las dan finalmente. Pero el intento queda ahí, y nosotros seguimos como gota china calando, y este es, no sé si tengo más tiempo, Silvia, si quieres lo dejo aquí. Sí. Sí, perfecto. Pilar. Bueno, a ver, lo primero es que decir que Veolia es una empresa francesa, por lo tanto se rige por la legislación francesa. Es una combinación del modelo 1 y 3. ¿Vale? Las personas trabajadoras de Veolia poseen actualmente el 6,5% de las acciones de la compañía, siendo el segundo accionista mayoritario. ¿Vale? Eso es en cuanto al modelo 1. Luego también, asimismo, tiene representación en el Consejo de Administración de Veolia. Tiene 4 personas en el Consejo de Administración. Una de ellas por el Comité Nacional Francés, una segunda persona por el Comité de Grupo Europeo. Actualmente hay una tercera persona que está puesta por la reciente compra de Veolia sobre Suez. El representante que estaba en Suez, en el Consejo de Administración, ha pasado al Consejo de Administración de Veolia en representación de todos los trabajadores que nos hemos adherido a Veolia. Y, por último, hay una cuarta persona que es el representante de los trabajadores accionistas, pero bueno, esta cuarta persona se elige por un proceso que es un poco complicado y no es un cargo sindical, es aparte del mundo sindical. Bueno, pues nada, comentar como mis compañeros,
Se puede hacer muchos trabajos formando parte del Consejo de Administración. Creo que ha sido Sara que esta mañana ha comentado que dentro del sigilo que tiene consigo el puesto de estar en un Consejo de Administración, siempre se puede comentar, sobre todo a los miembros del Comité Europeo, oye, pues fijaros por aquí, fijaros por allá, hacer esta pregunta, hacer esta otra pregunta. Y guardas el sigilo, pero vas encaminando un poco a los miembros del Comité Europeo por dónde pueden, por qué vía pueden entrar y para pedir información y saber el grupo por qué camino va, etcétera. Y bueno, y ya está. Gracias. En cuanto a esta Pilar. pregunta. Interesante las tres. Rafa, ¿desde cuándo está funcionando este modelo que tenéis? Pues con precisión exacta, yo no tengo el dato. A lo mejor Antonio, que es más veterano, lo tiene. Yo creo que el 80 o el 81 es cuando tenemos memoria del primer consejero, que desgraciadamente falleció hace poco, Manolo Fernández Cachán. Estamos hablando de la Renfe Única, ¿no? Es decir, la Renfe Única funciona como única empresa hasta el año 2005. Bueno, legalmente hasta el año 2004, lo que pasa es que la entrada en vigor de la ley se retrasó un año y en el año 2005 es un proceso de primero fusión y luego escisión, ¿no? Es decir, en la antigua Renfe se integra el GIF, que era el gestor de infraestructuras ferroviarias. Esa suma forma el administrador de infraestructuras ferroviarias, no la Renfe, y curiosamente de ahí se escinde Renfe Operadora, que es la empresa operadora de trenes pública, y queda el administrador de infraestructuras ferroviarias, también curiosamente con el número patronal de Renfe, de la antigua Renfe, y con los archivos históricos. Es decir, los archivos históricos de la vieja Renfe los conserva DIF, no Renfe, y el número patronal. Y a partir de ahí ya hay consejeros en ambas empresas, ¿no? Y luego ya en el año 2012 se segrega el ADIF Alta Velocidad de la DIF, que también tiene consejero. Curiosamente, las sociedades mercantiles que se segregan de Renfe Operadora no tienen consejero sindical, tienen consejeros supuestamente independientes, pero no tienen consejeros sindicales. Es decir, en el grupo Renfe solamente la EPE es la que tiene consejero. Y en el caso de la DIF, pues eso, desde el año 2005, que es cuando empieza a funcionar, pues tiene consejero, y desde el año 2012, que se crea la DIF Alta Velocidad, consejero en las dos empresas. Entonces, bueno, pues desde ese momento estamos allí, como he dicho antes, con estos altibajos donde, por lo que me cuentan compañeros que han estado antes, pues ha habido etapas en las que te discutían hasta la redacción del acta, y hay etapas en que, bueno, pues por lo menos parte de los directivos han entendido que la posición sindical es la que es y bueno, pues con mayor agrado o desagrado, pero asumen que la posición sindical tiene que estar reflejada. Yo creo que lo más importante, que es lo que probablemente a veces más les chirría, es que, yo lo digo además con mucho orgullo, es que llevamos el discurso de la clase obrera al Consejo de Administración y le explicamos a gente que está allí votando con el brazo de madera, que sabe de trenes, pues cuando lo cogen en ministerios o en recoletos, y les explicamos pues, cómo funcionan los trenes y los riesgos que tienen y por qué es más importante esta tecnología y no esta otra, y por qué no se puede cerrar una línea de tren sin consultar a los pueblos que están afectados. Y cuento esto como pequeña anécdota, siguiendo un poco otro argumento que ha dado esta mañana Roberto Uriarte, que me ha parecido de lo más certero. Dices, vamos a ver, el metro de Bilbao, ¿cómo puede decir que no es rentable mantenerlo abierto a partir de las 11? Oiga, pregúntele a la ciudadanía, que es la que utiliza el metro. Entonces resulta que con criterios puramente economicistas, una infraestructura que ha costado un pastizal, resulta que lo estás mal gestionando porque no da servicio a partir de las 11 de la noche. Pues es que a nosotros en el ADIF y en la Renfe nos está pasando una cosa parecida con la línea de Cuenca, ¿no? Tú coges los estatutos de la Renfe y de la ADIF, y yo además que busco la precisión de la palabra como todos los juristas, pues dices, hombre, oiga, el órgano de máximo dirección no es este, de cómo es posible que aquí se decida cerrar una línea sin que los consejeros lo sepan antes de que se vaya a cerrar la línea.
Y entonces ya es cuando empiezan a torearte con que no, es que el proyecto no es de la DIF, es del Ministerio. Bueno, pues es igual, oiga, si afecta a los trabajadores de la DIF, ¿no tenían que haber convocado también al Comité General de Empresa para contárselo? No, es que se lo hemos contado a los secretarios generales. Bueno, esto es una vergüenza, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros, que además de defender los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, pues como sindicato sociopolítico estamos defendiendo los intereses de la ciudadanía que se ve afectada por esa pérdida de servicio. Porque es una línea que va desde Valencia hasta Madrid, atravesando por Cuenca, que va a dejar pueblos sin servicio, que se va a sustituir por medios de transporte más contaminantes y que al final dices, bueno, que es que esta es una decisión que afecta a toda la ciudadanía. Y bueno, pues como decía antes, todo este relato nosotros lo tenemos reflejado y volcado en actas, que seguramente terminará en los archivos de algún juzgado de lo contencioso, porque estarán en el acta y no podremos utilizar el acta públicamente, ¿no? Pero la realidad es que esta es nuestra batalla y que, bueno, pues es en la que estamos, que me ha hecho gracia también una cosa que salía esta mañana, de lo duro que a veces se hace el Consejo, ¿no? Es decir, yo a veces Antonio se ríe porque también lo ha vivido y es verdad que el Consejo, a veces, yo que soy una persona bastante tranquila, pero que no me callo ni debajo del agua, pues hay veces que he somatizado la sensación desagradable de 11 pares de ojos mirando hacia ti mientras tú estás interviniendo con fuego en la mirada, ¿no? Y dices, bueno, ya al final llegas a cogerle gustito y todo, casi te conviertes en una especie de pequeño masoquista o gran masoquista, pero es incómodo, a veces es muy incómodo, según en qué situaciones y con qué asuntos es más incómodo que otros. Y hay otras veces que, bueno, pues ha habido el actual secretario del Consejo, pues el hombre me lo hace fácil, se lo pone casi en plan cachondo. Hombre, a ver, el consejero García hoy cuántos votos negativos nos trae. Digo, los que sean menester. Si ya sabéis que si no hacéis las cosas como creemos que hay que hacerlas, tendremos que votar lo que tenemos que votar. Y así andamos, pero bueno, pues con esa satisfacción de que llevamos un discurso ético, llevamos un discurso pegado al terreno, llevamos cuestiones que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras, que afectan al medio ambiente. Voy a decir una maldad, en el asunto de los gálibos nosotros podríamos sacar pecho y decir, nosotros votamos en contra de esa licitación. Entonces, bueno, esa es una realidad que consta en acta, ¿eh? Entonces, bueno, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, por eso somos las comisiones obreras, por eso tenemos este discurso del cual se nos podrán criticar algunas cosas, pero nadie podrá decir que no es valiente y que no es realista y en defensa de intereses de toda la colectividad. Gracias, Rafa. Pilar, ¿cuál fue el hecho que motivó este tipo de participación social en la gestión propiedad de la empresa? A ver, el tema de la propiedad, imagino que será como ocurre con los grandes grupos empresariales y con las corporaciones, que es implicar a los trabajadores, hacerles partícipe, siendo accionistas de su empresa, hacerles partícipes, motivarles que sean más eficientes en su trabajo. Eso por un lado. Y por otro, evitar que grandes grupos de inversión entren a formar parte con una cartera importante de acciones dentro del grupo, que no es lo más indicado para la empresa. Luego, respecto a la participación y los órganos de dirección, y al ser una empresa francesa, en el año 2013 se aprobó una ley en el Parlamento francés que obligaba a las empresas cotizadas en el CAC 40, que es el IBEX 35 nuestro, a tener representación del personal de los trabajadores en los consejos de administración. O sea, que si no hubiese sido por esa ley, no estaría, porque es un tema que evidentemente ninguna empresa quiere tener a nadie ahí. Entonces, si no es porque hay una ley que obliga, no sería el caso de poder estar ahí. Gracias, Pilar. Pedro, ¿participa directamente la plantilla en la gestión de la empresa? ¿Qué impacto está teniendo esto? Bueno, como he referido antes, la participación es a través del órgano de gobierno. Luego tenemos la representación convencional, que yo creo que es la que tiene que ser, que la unitaria, que es el comité de empresa, ¿no?
el planteamiento del Consejo de Administración siempre es complementario. Y aquí hay dos cuestiones, sobre todo en el ámbito de la autoridad portuaria. Resulta que el órgano de gobierno es el Consejo de Administración con su presidente. El órgano de gestión es el director de la autoridad portuaria. Y los intereses no son... El presidente de la autoridad portuaria se preocupa más del sector, del ámbito sectorial, y el director de la autoridad portuaria se preocupa más del interno. Y muchas veces no están... lo que hace uno tampoco... o los intereses no son únicos, ¿no? No hay un interés único, ¿no? Con lo cual... Dentro de lo que son planteamientos del presidente del Consejo de Administración, con tu apoyo como sindicato, en función de lo que tú plantees, teniendo en cuenta de que no es importante el Consejo de Administración en la sesión que se convoque, pero para nosotros es muy importante esta interlocución, ¿no? Porque al final el Consejo de Administración ya va los temas a votarse y ya se han contado los votos, ¿no? Y sí que hemos tenido un cierto éxito en esta interlocución. A cambio, al presidente le dice, oye, tengo un problema con el órgano de gestión, que es el director de la autoridad portuaria con el comité de empresa, ¿no? Y se suele prestar al presidente a decir, bueno, al director, coger al director de turno y dice, mira, vamos a ver si modifica o te relajas o atienden más al comité de empresa, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Siempre salvaguardando nuestros propios intereses, ¿no? Algunas veces los intereses son contrapuestos, porque se supone que yo en este caso soy de la autoridad portuaria, podría no serlo, ¿no? Entonces, en un caso concreto hubo que votar un tema de unas tarifas al servicio de amarre. Claro, a la autoridad portuaria le interesa una tarifa alta, una tarifa baja, para que vengan más clientes y el amarrador le cobre menos. Por otro lado, nosotros que tenemos un ámbito sectorial, no nos interesa, es dumping social que se puede generar en esa empresa porque trabaja bajo coste, ¿no? Entonces ahí yo voté en contra. Y el presidente, se me acuerdo, porque era un presidente que venía de antiguo, del PP antiguo, me recordó que dice, oye, tú eres de la autoridad portuaria, tú estás aquí, y si quieres te puedes plantear la abstención, ¿no? Con lo cual me reafirmó más en mi voto en contra, ¿no? Claro, para eso estamos, ¿no? Otras cuestiones fundamentales. Pues ahora tenemos el comité de empresa está negociando un acuerdo local. Dice, bueno, a la pancarta no se lo vamos a poner al director, o sea, pondremos al presidente del Consejo de Administración, que tiene que rendir cuentas sobre toda la comunidad portuaria de que a mí, en mi casa, todo va bien y espero que la vuestra también, que para eso está el presidente de una autoridad portuaria, que todo el mundo esté tranquilo, que el sistema funcione, que la mercancía pasen con tranquilidad y todo el mundo gane dinero y, bueno, y el servicio a la ciudadanía porque somos organismo público, ¿no? Trabajamos por la ciudadanía, ¿no? Casos concretos. Bueno, pues gracias a estar nosotros y reivindicar, comentaba el compañero, reivindicar esa parte social, la ley del sector de contratación del sector público te permite cláusulas que llamamos las cláusulas sociales. Nosotros las activamos. Hemos conseguido, son avances muy, muy cortos, pero se puntúan. Por ejemplo, se puntúa más una licitación de una concesión, de una prestación de un servicio a aquellas empresas que aseguran van a tener un ratio de personal indefinido tal. Por otro lado, hemos conseguido para unas naves de logística, que son del puerto, hemos conseguido que el 2%, quien se comprometa a contratar al 2% de parado de larga duración del INEM de la zona, pues tendrán una mayor puntuación, ¿no? Siempre con lo que te permite la ley, claro, que tampoco te permite mucho. Bueno, ¿no? Pero esos pequeños avances son lo que vamos trasladando al Consejo de Administración, ¿no? Y básicamente yo diría que no es tan tangible, más que datos concretos, puntuales, ¿no? Sino sí ese juego, esa interlocución, ¿no? Hay una cuestión en los puertos, los puertos como son organismos públicos, aunque tienen esa parte de gestión privada, que se llama Inspección General de la Administración del Estado, ¿eh? Nosotros tenemos a la CECIR, a la famosa CECIR, que nos invade todo, y luego tenemos a los inspectores de la... Bueno, pues una cuestión concreta, ¿no? Y yo como comparto, yo me estoy quitando de lo que has dicho, ¿no? Yo ya 3 mandatos, yo ya, ¿vale? No tengo ninguna ilusión de perdurar y otros vendrán, ¿no? Claro,
a mí se me ha dado el caso de que yo soy ahora mismo presidente de comité de empresa y consejero. Y la responsable de recursos humanos, en función de cómo voy, me trata. Porque paso de ser presidente de comité de empresa a su jefe. Es una cuestión, claro, y eso es muy importante. Porque la documentación la tiene y te tratan, pues eso, como dueño de la empresa, ¿no? Claro, ¿por qué es importante esto? Por un informe de la IGAE, algo curioso, el informe de la IGAE te trata lo que le afecta a ellos, porque son altos cargos, y lo que le afecta a la plantilla, esos pequeños deslizamientos, y hay algo que la IGAE entiende que al comité de empresa como mucho le llega lo que incumplen los trabajadores, o la masa de deslizamiento de masa de los trabajadores, ellos no. Tú tienes esa información, con lo cual esa forma parte de tu interlocución, siempre con el sigilo, pero claro, el sigilo se rompe cuando te reúnes con el presidente o con el director y dices, oye, mira, es que tú estabas delante de mí cuando en el Consejo de Administración se ha visto esto. Entonces, para eso sí que pensamos que es fundamental estar en los consejos de administración para manejar esa información, que al final es interlocución y al final esto es trasladar efectivamente a la mejora de los trabajadores, que si no, no tiene otro sentido esto. Gracias, Pedro. Rafa, ¿creéis que esto hace que el personal esté más motivado, que se implique más en el mejor funcionamiento de la empresa? ¿Mejora la imagen del sindicato entre la plantilla? Bueno, esto yo sinceramente no tengo una respuesta clara. Yo creo que esto es una de las cosas que habría que trabajar. Yo personalmente sí que tengo claro que es bueno para el sindicato, para su mejora reputacional y para la plantilla cuando lo entiende. El problema es que para eso hay que explicarlo y es difícil, ¿no? Es decir, esta mañana ha sido casi el tema más recurrente de todo el debate que hemos tenido, ¿no? Yo creo que la presencia del sindicato en los consejos de administración no está en la dinámica clásica y en la dialéctica histórica de un sindicato de clase, ¿no? Y luego en los tiempos en que cosas como las tarjetas Black ensuciaron la imagen del consejero, en el caso de las cajas de ahorros, pues fue un momento reputacional malo, pero insisto, porque no está bien explicado, es decir, no tiene nada que ver, ni evidentemente tiene nada que ver cuando salen titulares de prensa con la retribución de los consejeros en determinadas empresas, sobre todo en las eléctricas, ¿no? Cuando salen personajes como expresidentes del gobierno y demás, ¿no? Es decir, yo creo que la presencia mejora la posición del sindicato por todas estas cosas que hemos hablado, sobre todo por el acceso a la información directa, la información de primera mano. Aunque es verdad que no estás en la toma de decisión, es decir, cuando hablaba antes del comité de dirección, dices, claro, en el comité de dirección seguro que hay otra información que aquí en el Consejo de Administración no se trae cuando la decisión ya está tomada y se va simplemente a votar. Pero aún con eso nos ayuda, ¿no? Esa información nos ayuda para posicionarnos sindicalmente, para pedir de futuro, etc. Pero yo creo que para que efectivamente eso termine llegando a... Es decir, afirmando que sí, que esto mejora el posicionamiento del sindicato y mejora la situación de las personas trabajadoras de esa compañía o de esa entidad, necesita pedagogía, necesita mucha pedagogía, creo que interna, primero para que todos en el sindicato tengamos claro cuál es el papel y para qué sirve, es decir, esto que estamos haciendo aquí en círculo reducido que pudiera tener una traslación general, ¿no? como modelo de actuación sindical, incluso de pretensión de ir más allá, porque yo muchas veces me pregunto por qué en algunas empresas públicas del sector tenemos representación y en otras no, ¿no? Y luego aquí ya, claro, ya nos podríamos enredar con el desarrollo, no desarrollo del artículo 129 de la Constitución. Entonces, claro, yo ya quisiera que lo que tenemos en el ADIF, en la Renfe, lo tuviésemos en todas las empresas de transporte de los ferrocarriles autonómicos, de los metros. Entonces, bueno, pues esto es una de las líneas de trabajo que tenemos abierta, que a veces no llegamos a todas. Pero, insisto, creo que es importante el que la gente entienda la importancia que tiene esto en su propia vida. Un ejemplo que yo muchas veces pongo en una de las múltiples batallas que tenemos abiertas en los consejos de administración es las retribuciones y la carrera profesional del personal de estructura de dirección, ¿no? Es decir, aquí se exige una transparencia en lo que cobra todo el mundo que está en convenio
casi por carambolas, desde los recortes del año 2012, se legisló también para que fueran públicos los salarios de los directores generales cuando se toparon en el año 2012, con lo cual es una contradicción enorme que conoces el salario del personal de convenio, el salario del presidente y los directores generales, pero no conoces la estructura de dirección intermedia, que puede ser enorme, y de hecho en alguna empresa pública lo es, y que no sabes la cuantía de la que estás hablando ni cómo se reparte. Entonces, es claro que esto tiene una traslación directa sobre el salario de las personas. Es que a lo mejor si tuviésemos esa información que hemos pedido por activa y por pasiva y que no conseguimos, cuando la conseguimos de una manera tan opaca que es difícil extraerla con claridad. Y entonces, claro, en la medida en que eso puede afectar al reparto de salario de toda la plantilla, pues es algo muy, muy importante. Gracias, Rafa. Pilar, en cuanto al impacto económico, ¿está repercutiendo positivamente? ¿La empresa reconoce la valía de este tipo de modelos en el rendimiento de la empresa? A ver, el disponer como segundo accionista a la plantilla le da una mayor seguridad y autonomía a la dirección de la empresa. O sea, es positivo en cuanto al tema de las acciones que esté de manera mayoritaria en su personal. A ellos les da una seguridad y una autonomía y unos beneficios financieros y de otras sinergias que pueden haber relacionadas con el tema. Luego también cabe recalcar que la presencia en los consejos de administración de los representantes sindicales ayudan a la traducción de las decisiones empresariales versus su impacto real en las personas de la empresa, tanto en positivo como en negativo. También hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que los diferentes comités de trabajo que se derivan de los consejos de administración, en esos comités de trabajo se realizan propuestas que más tarde se aprueban y que marcan la hoja de ruta de las direcciones generales de la empresa. O sea que el trabajo que se hace en estos grupos de trabajo donde forman parte la representación sindical es muy importante a la hora de la toma de decisiones. Interesante, Pilar. Pedro, ¿qué otros aspectos positivos o negativos resaltarías del modelo de participación que existe en tu ámbito? Como aspecto positivo lo que hemos comentado, ¿no? Es una mayor introducción, un mayor acceso a la información, una capacidad, yo diría que casi más política de incluso, porque tiene mucho de político los consejos de administración de actividades portuarias. Con los empresarios lo tenemos siempre enfrente, claro. Pero entrar en este juego político de la parte de la comunidad autónoma, de los intereses del ayuntamiento, de los intereses de la Administración General del Estado, ¿no? Hombre, negativo, pues que eres corresponsable de las decisiones que tomas. Dice, yo como presidente del comité de empresa puedo sacar una pancarta que la empresa, la autoridad portuaria, le pague más salario a los trabajadores y que haya un deslizamiento a sabiendas que la EGAE luego lo va a echar atrás o va a llevar al Tribunal de Cuentas al presidente, o si se ha aprobado un Consejo de Administración, llevaría al Tribunal de Cuentas al presidente de la autoridad portuaria y al Consejo de Administración, ¿no? Dice, bueno, pues es que esto no puede pasar. Es que esto es ilegal. Entonces, sí que estar en un consejo de administración tiene esa parte de corresponsabilidad que no es ajena a la propia actividad. Para mí no ha sido ningún cambio, porque dentro de las propuestas que hemos hecho de comisiones siempre ha sido propuestas responsables. Nunca, bueno, siempre queremos caer en el populismo barato de decir, pues yo te doy más, ¿no? Pero sí que reconozco que hay situaciones que por aquello de la presión he votado en contra sabiendo de que el punto no iba a salir, ¿sabes? Porque estaba ahí al filo de lo que es el cumplimiento de la normativa vigente y de la ley, ¿no? Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta. Otra cuestión es más presión de los trabajadores, porque piensa que por estar en un consejo de administración, porque ya me lo arreglas todo, como tú hablas con el presidente. Y sí que he notado la sensación de que si no lo consigues porque tú no quieres, no porque no pueda ser o porque el presidente diga o porque el director diga, ¿no? Pero yo creo que eso arrastra.
De cara al tema del rédito de acomodación sindical, es fundamental. Si estás en el Consejo, te vota más gente. Eso es una cuestión, no sé si habría que estudiarlo en sociología o en psicología, no sé. Pero es así, ¿no? Es como una corriente, ¿no? Y básicamente esto, por si no se me ha quedado claro el tema de lo que hablamos de la política, ¿no? No todos los temas son 1 más 1 es 2, ¿no? Hubo una situación, nosotros como sindicato estamos en contra de la concentración de los empresarios, por principio. Entonces hay una gran naviera que se llama MSC, bueno, si se está grabando no creo que... lo lleva a gala, o sea que... entonces, quiso quedarse con la empresa de amarre, que es una empresa pequeña, nacional. Entonces, esta es una multinacional, una naviera, que tiene mucho poderío económico y mucha influencia por la cantidad de mercancía que mueve, y le hizo una OPA a los amarradores. Era comprarle por 0, a cambio de que el gerente de la empresa le iba a dar trabajo. Entonces, hay un conflicto en Valencia con una ampliación que se va a hacer, que se la quiere quedar MSC. Un conflicto, en este caso, con la comunidad autónoma, fundamentalmente con gente de Compromís, ¿no? Que, pues, por sus motivos medioambientales y tal, bueno, pues no quieren. Entonces, a nadie, ni a la propia naviera, ni al propio presidente, le interesó entrar en un conflicto, aunque yo generara un conflicto público, ya en la prensa, diciendo que esta compañía MSC, que ya estaba denostada públicamente, ¿no? Pues que, oye, que iba a arrasar con una empresa que era de allí, ¿no? Del puerto, ¿no? No sé cómo se arregló, pero nunca fue al Consejo. Pero nunca esta empresa, por lo menos yo creo que quedaría y dice, oye, mira, espérate un poco, ¿no? Eso es un tema que se va consiguiendo porque los trabajadores tuvieron una situación muy complicada, ¿eh? Y sí que si pudimos intervenir fue porque teníamos ese puesto en el Consejo de Administración. De otra forma no hubiera sido un hecho concreto. Importante. Rafa, ¿creéis que más empresas podrían sumarse a estas nuevas formas de gobernar las empresas? Sí, vamos, yo estoy convencido. Lo he dicho antes, me he adelantado casi a la pregunta. Nosotros, de entrada, las empresas autonómicas, los ferrocarriles autonómicos, los metros, todas ellas podrían ser empresas que perfectamente estuviesen en la misma situación en la que está Renfe o Adif y bueno, nosotros entendemos que el llevar la representación sindical en la empresa privada sería igualmente beneficioso, especialmente para los trabajadores, las personas trabajadoras, y entiendo que también para la ciudadanía. Otra cosa es el cómo, ¿no? Es decir, el desarrollo legislativo, incluso como comentaba Sara esta mañana, viendo el ejemplo de cómo el neoliberalismo ha llegado a situaciones como que en países que habían avanzado mucho se retrocede, ¿no? Intentando salirme de mi legislación, me voy a la legislación europea que tiene un estándar más bajo, ¿no? Como el caso de Alemania. Entonces, claro, por otro lado vivimos un momento político interesante, ¿no? De reivindicación colectiva de lo público, ¿no? Que en la pandemia se ha visto que es lo que ha sacado a los países adelante, ¿no? Por tanto, es el momento probablemente de que apretemos por aquí, porque al final la cuestión de cómo se ha gestionado hasta la compra de mascarillas es una cuestión que ha pasado por muchos consejos de administración, entre ellos el de la DIF, por ejemplo, porque bueno, pues en momentos muy complicados, pues por acuerdos con el Ministerio de Defensa y tal, al final han llegado vía Consejo de Administración de Adif, o todas las empresas del grupo todas las empresas que pertenecían al Ministerio compraban una cuota determinada cuando se conseguía tener suministrador, ¿no? Entonces, sí, vamos, nosotros estamos convencidos. La cuestión es cómo, ¿no? Cómo encontramos ese mecanismo, pero sí, esto sin duda es beneficioso y nosotros, desde luego, no renunciamos en el sector nuestro a seguir explorando las vías de las empresas de ferrocarriles autonómicos en las que no tenemos representación. Tenemos en Euskotren y en alguna otra sé que hemos tenido y ahora no lo tenemos, es decir,
es un poco un mecanismo inestable, ¿no? Es verdad que la estabilidad que ha tenido en la Renfe y el ADIF desde el año 80 para acá es una estabilidad importante que nos gustaría poder exportar, pero bueno, es una intención más que una realidad ahora mismo. Gracias, Rafa. Pilar, ¿qué pedirías a la organización para avanzar en una mayor participación sindical en la gestión democrática de las empresas? A ver, aquí en nuestro país la legislación no obliga a nada, como en Francia. Sí es habitual en las grandes empresas la participación, pero como esta mañana se ha estado comentando, es más a nivel institucional. Entonces, habría que insistir en una participación más directa en los consejos de administración. La creación de una propuesta legislativa pues no estaría nada mal para regular esa participación. A ver, en Francia la ley ha ido evolucionando. Esto es como todo. De primeras, ninguna empresa ni nadie quiere tenerte en el Consejo de Administración, ni que participes, ni que tomes en voz y voto en nada, ¿vale? Si no es por una legislación que obliga un poco a las empresas a que tengas que estar y participar de manera directa, no es posible. Hay que dar siempre unos primeros pasos. En Francia se empezó obligando a aquellas empresas participadas de acciones y luego se ha ido ampliando a otro tipo de empresas, ¿vale? Empresas, pues, según el número de trabajadores, según si son internacionales o no, o sea, con otros baremos diferentes al inicial. Entonces, aquí pues cabría buscar esa posibilidad, ¿no? Una propuesta legislativa que abriera un poco el camino aquí en España. Luego, en cuanto es importante destacar la formación de las personas que pueden acceder a estos cargos, ¿vale? Hay que realizar a conciencia una formación pues, financiera, económica, jurídica, para que estas personas que estén en el Consejo de Administración tengan la preparación suficiente para hacer frente a ese puesto. Entonces, estaría bien que el sindicato pues, tuviera unos itinerarios formativos, ¿vale? Para formar a estas personas y hacerles un acompañamiento, un seguimiento a lo largo de toda la legislatura que estuviesen en el Consejo de Administración, hacerles partícipe y entonces hacer como unas sinergias, ¿vale? Yo te hago un acompañamiento, tú un feedback de información, de conocimiento con el sindicato. Importante, efectivamente. Y ya la última pregunta, Pedro. ¿Qué retos sindicales plantea la cogestión y coparticipación en las empresas? Desde nuestro ámbito, el ámbito del sectorial, del sector del mar, ¿no? Yo creo que, lo ha comentado la compañera, y deberíamos tener una mejor organización a la hora de marcar un estándar formativo que nos garantiza a todos, a la propia organización, de la formación del quien va, ¿no? De la persona que vaya, ¿no? Tampoco tenemos muchos problemas actualmente porque esa parte la cubrimos, en nuestro caso, del sector y tirando de las federaciones, ¿no? Nosotros donde no llegamos es la parte económica, que es la más farragosa. La parte política, la parte de la ley de puerto, concesiones, esto lo tenemos, ¿no? Pero sí que deberíamos planteando ese estándar, ¿no? Por otro lado, tampoco tenemos mucho problema, podría ser un sistema exportable al resto de la organización, lo que es el nombramiento de la persona que va. Nosotros actualmente no tenemos problemas, básicamente con los territorios, con las confederaciones. Dice, bueno, pues si mandas a alguien a un consejo de administración, tiene que tener muy claro la parte técnica, porque la parte técnica es la parte más complicada y donde empieza a poder tomar decisiones que vayan contra la ley de puertos o que no sean razonables, o saber las componentes políticas de si el presidente se quiere hacer la obra a toda costa y no debe hacerla, ¿no? Entonces, nosotros tenemos acuerdos en todos los territorios
y bien nosotros somos titulares o suplentes, ¿no? Porque también hay una parte más institucional, porque te va el delegado del gobierno, te va la abogacía del Estado, te va el alcalde y tal, ¿no? Y igual la organización pues, necesita también de ese espacio, ¿no? Pero ya comento que es un espacio de ámbito sectorial, ¿no? Del sector del puerto. Actualmente no hay problema, eso no quita de que si no se regula, pues puede haberlo en algún momento determinado, ¿no? Y que haya algún órgano y que decida, oye, pues mira, esto se hace así, ¿no? Estos son los retos de cara a la interna organización. Sí que es verdad que si se habla como un planteamiento estrictamente de estrategia sindical, es fundamental. Es más, nosotros porque somos organismos públicos y queremos seguir siéndolo, pero si trasladamos el modelo Consejo de Administración en una empresa en un ámbito privado, o sea, que nosotros pudiéramos disponer del dinero que se genera en la empresa, nosotros estaríamos encantados de poder gestionarlo y de ser corresponsables. Porque eso para nosotros implicaría tener a la plantilla más implicada, si valga la redundancia, de lo que está ahora, ¿no? Es hacerla participar del futuro de la empresa, ¿no? Un trabajador cuando entra, tiene un recorrido, va avanzando, pero luego ya se va cansando, se va topando y sí que hace falta, entiendo yo, ¿no? Un aliciente que vaya más allá que esa productividad que ahora mismo se la da el órgano de gestión, en este caso, pues un director, un jefe, un mando intermedio, que es lo que has comentado es fundamental, ¿no? Las estructuras no quieren esto porque ven una pérdida de poder, ¿no? De lo que es el jefecillo de turno para que me haga caso o para que no que me haga caso, sino para que sea obediente, ¿eh? Entonces, esa obediencia sí que se rompería con otra forma, ¿no? Y yo sí que estaría convencido de que nos sería mucho mejor. La experiencia que yo tengo de cuando tú tienes que rendir cuentas en cualquier ámbito, y vale para los empresarios y para el sindicato también, siempre eres más transparente, lo que haces te lo piensan mejor y todo va mucho mejor. Que no este secretismo que había antes. Yo os aseguro que si la autoridad portuaria no tuviera consejo de administración, ¿sabes? Porque hay muchas cuestiones que no le interesa. Estamos afectados directamente por la política porque, fijaros, la ley de puerto que determina el Consejo de Administración es de las pocas leyes de Estado que conozco y viene del año 92. Se pusieron todos de acuerdo, todo. Claro, en cada autoridad portuaria tiene un presidente, ¿eh? Que ronda el salario entre los 100.000 y los 80.000, ¿no? Sí que nos encontramos, como son cargos políticos, pues a gente del partido pues, que ha ido tal, ¿no? Entonces, con ese ámbito político, imaginaros que no tuviera que rendir cuenta a un consejo de administración. Y dentro de ese ámbito, un consejo de administración donde solamente hubiera administración, o sea, ellos mismos, y empresario, o sea, que más de lo mismo, ¿eh? Por eso es fundamental la parte social, porque estamos habituados, yo estoy habituado a nosotros, los informes más o menos así complicados, nos presentan un resumen. Por ejemplo, los informes de la IGAE nos presentan un resumen y te ponen una coletilla abajo. Si el consejero desea el informe completo, dice, hombre, pues claro que sí. Pero si ya con todos los mecanismos que hay ya te ponen esa coletilla, que si te relaja, pues dices, guau, ¿no? Bueno, pues esto va de esto, con lo cual yo sí que planteo que es muy buen camino, sí que es un esfuerzo adicional que hay que hacer, lo comentaba el compañero. Te llegan 16 puntos, tú estás ahí defendiendo unas siglas, defendiendo a los trabajadores, pero también te juegas tu patrimonio, porque ya sabéis que va a ser representación, pero vas tú en primera persona, ¿no? Y no te puedes, siempre estás pendiente de lo que dice la abogacía del Estado para no caer en prevaricación, y tenemos varios casos ya, no aceptados del sindicato, pero algún presidente, algún director sí que ha ido por el aire, incluso el abogado del Estado, que es lo peor que te puede pasar, que el abogado del Estado vaya por delante, pues entonces vais todos, ¿no? Así que de la experiencia que tenemos, sí que es un tema para valorar, para contemplar, y yo creo que nos sería mucho mejor a todo, incluido a los empresarios. Cuanto más serio sea un empresario, peor tendrán esta competencia desleal que entra en un mercado determinado, entra y sale, ¿no? Y en contra de los empresarios serios, que también hay empresarios serios que están toda la vida y que no tenemos ningún problema, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias por las experiencias
que nos habéis contado. Ha sido muy enriquecedor conocerlas, y no solo porque ayudan a situarnos en el diagnóstico de lo que tenemos actualmente en nuestras empresas, sino también porque dan pie al debate sobre los beneficios que una mayor participación social en la gestión de las empresas ofrecen a la clase trabajadora, a las empresas y a la sociedad en general, ¿no? También ha sido importante conocer la existencia de obstáculos a la participación en las limitaciones que hoy existen. Democracia económica es hablar del interés colectivo, del interés social y de la defensa del trabajo en mayúsculas frente a intereses privados y especulativos que conducen hacia situaciones injustas y desiguales. Hace poco conocíamos los beneficios récord que obtuvieron la banca, las petroleras en un contexto de crisis. También la semana pasada escuchábamos el hacer que, según datos extraídos de un informe de la Comisión General de Mercado de Valores, el sueldo medio de un presidente de empresa ha subido a un 43% en los últimos 5 años, el de los presidentes del IBEX un 50%, frente al 11% del crecimiento de las nóminas. Ante este tipo de noticias que nos indignan, es éticamente justo que las personas trabajadoras queramos ampliar nuestra capacidad de acción sobre las decisiones empresariales que afectan a nuestras condiciones de trabajo y condiciones laborales en general, incluso al mantenimiento de nuestros puestos de trabajo. Desde la acción sindical deberíamos insistir en la reivindicación de espacios donde podamos intervenir en la toma de decisiones estratégicas de las empresas, ya lo decía Maricruz en su intervención, incrementar la participación de las personas trabajadoras en la gestión y ¿por qué no?, también la distribución igualitaria del capital de ella, ¿no? Sin duda, una ley que regula la participación de las personas trabajadoras en la empresa es fundamental para conseguir un avance sustancial, ya lo decía Pilar, ¿no? Mientras tanto, debemos situar la cuestión de la democracia en las empresas en un lugar destacado dentro de la agenda sindical. También es importante prepararnos mediante la formación, creo que lo comentabais los tres, la formación es importante aquí, el debate y la formulación de un plan de acción sindical combativo para conquistar espacios donde las personas trabajadoras podamos participar en la toma de decisiones empresariales. De nuevo, muchas gracias a los tres. Bueno, lo primero es que ha sido muy interesante hacer esto en estas fechas porque da más juego hacerlas en carnaval que no en la Cuaresma y, por tanto, está muy bien, ¿no? Yo creo que la jornada ha servido para muchas cosas, pero sobre todo para poner muchos deberes, Para poner muchos deberes. Coordinación, elaboración de un mapa real, pero de todo. No solo de Renfe Adif, de todo. Coordinación de todas las actuaciones. Formación, mucha formación y mucho trabajo ideológico en la organización. Yo creo que eso era el objetivo fundamental, porque seguimos constantemente retroalimentándonos en nuestros debates de tipo ideológico, que yo me lo paso muy bien, pero tiene un recorrido. Si no actuáis, si no elaboráis a los que os compete elaborar y formar, pues nada, el año que viene nos volvemos a ver aquí, ya estaré jubilado y nada, y lo haremos otra vez en los carnavales, que es más divertido que en la Cuaresma. Pero lo importante, elaborar los deberes, yo creo que han sido muy claros. Hay que ponerse a trabajar. Hay que ponerse a trabajar. El mapa, coordinación, formación, objetivos. Objetivos. Los objetivos no deben ser, mi opinión, solo estar en un consejo de administración. Hay que disputar el poder. Si hay un poder importante a disputar, es el económico, es el empresarial. Yo creo que eso es la conclusión fundamental de este día 20 de febrero. Dentro de poco pues será el 23 de febrero y
tendremos que discutir otras cosas. Y nada más.